¿Cuándo y cómo empezó todo? A partir de abril del 2009, los habitantes de diversos países empezamos a convivir con un nuevo virus. El virus de la influenza, A, H1N1. Desde su aparición, se han realizado diversos estudios médicos y epidemiológicos que han aportado información valiosa acerca de las características más importantes del virus. Su alta capacidad de contagio entre los seres humanos. La Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud, los tribunales de los sectores educativos y de salud en las entidades, están comprometidos con garantizar a los mexicanos el derecho a una educación de calidad y a una vida saludable. La forma de manifestarse la enfermedad y los efectos que produce difieren de acuerdo a un conjunto de condiciones personales y de entorno, por lo cual ahora sabemos que no proceden las medidas de prevención generalizada. Con base en la definición clara de criterios y la estrecha relación y comunicación entre la autoridad sanitaria y la autoridad educativa, se establece cómo proceder, en caso necesario, al cierre del grupo o escuelas para frenar la propagación del virus en una zona o región determinada. ¿Cómo se puede adquirir la enfermedad? El virus de la influenza se puede transmitir de persona a persona. Como en la mayoría de las infecciones de vías respiratorias, el virus puede viajar hasta 1.5 metros de distancia dentro de las gotitas de saliva que expulsan al hablar, toser o estornudar, y entrar al organismo por la boca, nariz o los ojos. En superficies lisas y porosas, el virus puede sobrevivir de 48 a 72 horas, pero puede ser destruido por la luz solar, el jabón y el cloro. Vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha informado que la vacuna para la influenza estacional no combate el virus de la influenza A, H1N1, y que actualmente, se está produciendo la vacuna para atacar el nuevo padecimiento. Grupos de poblaciones de alto riesgo. La influenza A, H1N1, puede afectar a personas de cualquier edad, pero hay grupos con mayor riesgos como personas con enfermedades crónicas que debilitan el sistema inmunológico, mujeres embarazadas, adultos de 60 años y personal de salud en contacto con la población o pacientes. La estrategia de focalización de acciones en el ámbito escolar, por su nivel de concentración y contacto humano, las escuelas son espacios que facilitan la propagación del virus de la influenza A, H1N1. Ante esta situación, la escuela debe constituirse en un factor de transformación social que promueve la educación para la salud, la focalización de acciones, definida conjuntamente por la Secretaría de Educación Pública como la estrategia para organizar y priorizar desde el punto de vista epidemiológico y geográfico, las acciones de prevención, control y mitigación de la influenza A, H1N1, en el ámbito escolar, se llevará a cabo a partir de los niveles de alerta sanitaria que se presentan en las entidades, regiones, municipios y localidades. Condiciones para aplicar los conocimientos. Para que estos procedimientos operen, son necesarias las siguientes condiciones. A. Coordinar esfuerzo entre las autoridades estatales de educación y de salud, así como de jefes de sector, supervisores y directores de las escuelas con las áreas de epidemiología. B. Establecer el filtro familiar a fin de que los padres identifiquen si sus hijos presentan síntomas de enfermedades respiratorias. Tener los cuidados preventivos individuales y familiares desde el hogar. C. Garantizar la organización del colectivo escolar para prever y aplicar las medidas sanitarias y pedagógicas. D. Brindar información, infusión y capacitación a la comunidad educativa sobre la influenza A, H1N1. E. Instalar el filtro escolar con la participación de madres, padres o tutores y docentes. Procedimiento. Filtro familiar. El dispositivo filtro familiar debe ser una práctica diaria mediante la cual las madres, padres o tutores puedan identificar si los hijos o hijas presentan fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria. En caso de identificar fiebre o algún síntoma de enfermedad respiratoria, se deberá acudir al servicio médico del sector salud, para recibir la atención necesaria y regresar a la escuela. Una vez que ya haya transcurrido al menos 24 horas sin fiebre o algún otro tipo de enfermedad respiratoria. Filtro escolar. El filtro escolar es el dispositivo que se instala en la entrada de los planteles, con el fin de prevenir contagios entre la comunidad educativa y va acompañado de una serie de medidas de higiene y saneamiento. El filtro escolar básico consiste en: A. Aplicar un pequeño cuestionario sobre nuestra salud.
B. Colocar carteles informativos. C. Realizar el lavado de manos o la aplicación de gel antibacterial al ingresar al plantel escolar. Prevención. Detección de síntomas durante la jornada escolar. Reforzar las acciones del filtro escolar durante el monitor que el colectivo docente y el director realizará en las aulas y en las demás instalaciones. Si durante la jornada escolar el director, personal docente o de apoyo y asistencia a la educación presentan fiebre o al menos 2 de los síntomas mencionados, deberá seguir las indicaciones del médico. Criterios para una eventual suspensión de clases. Cuando dentro del plantel educativo un miembro de la comunidad escolar presenta los síntomas enunciados en la guía de preguntas, se deberá remitirlo a la unidad médica del sector salud. Llevar a cabo una vigilancia estrecha de los demás estudiantes, notificar a través de un recado escolar a los padres de familia del grupo la existencia de un caso sospechoso. Si el médico diagnostica un caso sospechoso de influenza A, H1N1, de acuerdo con el protocolo establecido por el sector salud, deberá dar la indicación para los cuidados y el tratamiento a seguir. Medidas de higiene. El director deberá convocar, en espacios abiertos, al personal de la escuela, madres y padres de familia de todos los alumnos y al representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Informar sobre las medidas que se tomarán para mantener el plantel escolar limpio e higiénico. Coordinar y realizar periódicamente la jornada de salud en la escuela durante el ciclo escolar. A. Medidas de higiene personal y de desanamiento básico. Consumir una dieta variada y balanceada que incluya verduras, frutas, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Mantenerse abrigados en épocas de frío y evitar los cambios bruscos de temperatura. B. Medidas personales para no contagiar a otras personas. Seguir las indicaciones médicas, quedarse en casa y mantenerse en reposo. Regresar a las actividades habituales hasta que hayan transcurrido 24 horas sin presentar ningún síntoma. Evitar asistir a sitios concurridos. C. Medidas preventivas en el entorno escolar. Utilizar agua, jabón, toallas de papel y depósitos de basura. Prever la disponibilidad de agua y de jabón en los planteles. Ventilar y permitir de manera permanente la entrada del sol a los salones, evitando corrientes de aire. Llevar un monitoreo permanente de la limpieza. Las actividades académicas ante la eventual suspensión de clases y cierre de escuelas. Con el propósito de dar continuidad y cumplimientos a los planes y programas de estudios en el plan de dirección, se incluirá como actividad prioritaria las tareas que deben realizar directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Antes de la suspensión de clases. A. Planear las actividades de aprendizaje que los alumnos realizarán en sus hogares en caso de ser necesario la suspensión de clases, tomando en cuenta. B. Algunas de las actividades que se propondrán para continuar con el desarrollo de los contenidos de los bloques temáticos en la educación primaria y secundaria son: resolución de lecciones de trabajo de acuerdo a los contenidos programáticos de las asignaturas, lecturas atractivas y provechosas, guías de estudio para orientar el aprendizaje y preparar las evaluaciones programadas. El papel de las autoridades educativas y de salud. Las autoridades educativas estatales son las responsables de organizar las acciones de intervención en la comunidad escolar ante las situaciones de emergencia, con el propósito de promover soluciones pertinentes, oportunas y eficaces. Plan de Acción Estatal. El Plan de Acción Estatal o Plan Estatal de Seguridad y Salud Escolar tiene como objetivo definir las estrategias y acciones focalizadas, intersectoriales y interinstitucionales para disminuir el riesgo de contagio e impacto del virus de la influenza A, H1N1, en el sector educativo, con el apoyo de los consejos estatales de participación social, SEPS, de los representantes seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de los miembros de los consejos estatales de seguridad en salud, así como de las instancias públicas responsables de salvaguardar la salud de la población. Plan Escolar de Acción para la Contingencia Epidemiológica. El plan escolar es un instrumento elaborado por los miembros de la comunidad educativa, con la finalidad de organizar las acciones que deben realizar para estar preparados en caso de alguna contingencia que altere las actividades cotidianas de la escuela, y los procesos educativos que se desarrollan en ella.
Es de suma importancia saber cada paso de este virus y estar atentos a cualquier llamado de la Secretaría de Salud. Tomar medidas y cuidados necesarios.